entiendo que estén enojados porque llegué tarde, no se preocupen, pero la verdad que el asunto se nos escapó de las manos, se nos escapó de las manos, fue todo un dilema. Bueno, eh, no sé si en los minutos en los que yo no estaba lograron hacer algún repaso, ¿no? Ok, ok. Bueno, pero charlaron sobre interpretación, ¿no es cierto? Ese fue su tema. Bueno, luego de haber sentado las bases de la interpretación, de haber considerado los aspectos generales, vamos en esta noche, si el Señor, o con la ayuda del Señor más bien, vamos a procurar dar una mirada a la Biblia como tal para tener una idea de su composición y algunos detalles sobre ella que siempre resulta muy útil conocer. Ese es el cometido. Vamos a obligatoriamente compendiar algunas cosas, pero hemos de procurar con el mismo entusiasmo de las otras veces que todos avancemos para alcanzar un conocimiento claro de las Escrituras. No solamente fue el tráfico, la computadora también está confabulando hoy. Bueno, mientras ven hay algunas cosas, yo voy a procurar avanzar sin las diapositivas. Cuando ya estén, no va a ser difícil agarrar el asunto. Cuando pensamos en la Biblia, usamos un nombre que es el que por fuerza de uso se ha impuesto. Así, siempre que nos referimos a este libro, estamos pensando generalmente en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios se da a sí misma varias designaciones y varios nombres. De hecho, ahora vamos a aprender un poquito sobre el origen de esta palabra Biblia y voy a darles algunas pautas sobre el tema. Eh, Decía, la Biblia usa para sí misma varias designaciones. Si yo les pidiese que me sugieran o me recuerden el nombre de algunas, o más bien algunas de las formas, algún nombre que la Biblia se da a sí misma, estoy seguro que varios podrían ayudarme. A ver, ¿qué nombres se da la Biblia a sí misma? Escrituras, la ley, la palabra de Dios. Excelente, ustedes han dicho varias cosas que reflejan cabalmente este asunto. Ahí arrancamos. Los
los nombres de la Biblia. Miren, por favor, que ustedes ya aludieron a este nombre, el primero que aparece allí, que de hecho es uno de los más antiguos que la Biblia usa para nombrarse. ¿Recuerdan el libro de Josué, capítulo 1? Luego de la muerte de Moisés, Dios le da a Josué un encargo. Dios le dice que para alcanzar los objetivos, para alcanzar los retos que tiene delante, que consistían en conquistar la tierra y repartirla entre las tribus, para lograr todo esto había un requerimiento. ¿Cuál? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, por favor, viajen conmigo en el tiempo y noten un detalle. Apenas el pueblo ha llegado a Moab, están en las llanuras del Moab, tienen el Jordán y han de cruzar para tomar posesión de la tierra prometida. Moisés acaba de partir, pero ya se habla de los libros o el libro de la ley. Cuando Dios le dice esto a Josué, evidentemente se refería a el Pentateuco, lo que nosotros conocemos como el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Toda esta sección de la Biblia, excepto el capítulo final del Deuteronomio, tuvo que haber sido escrito por Moisés. ¿Y por qué omito el capítulo final del Deuteronomio? Porque allí se registra la muerte de Moisés. Con toda seguridad, Moisés no escribió su muerte. Algún otro escritor tuvo que poner por escrito lo sucedido con el gran libertador del pueblo hebreo. Así, observen, en una época tan temprana ya hay alusiones a la ley. De hecho, un poquito más adelante vamos a hablar de la actividad literaria de Moisés. Por ahora, recuerden esto, la ley. En el paso del tiempo, esa designación habría de mantenerse. En ocasiones se le agregaría algunas palabras más, como la ley de Jehová, o en otros momentos la ley de Moisés. Entre paréntesis, la palabra ley es una palabra que seguramente ustedes la conocen. El vocablo hebreo es Torah. Y Torah significaba instrucción, enseñanza. Nosotros traducimos Torah como ley, pero el sentido básico de este vocablo era fundamentalmente el de la instrucción y la enseñanza. Para el tiempo del Nuevo Testamento, la palabra ley había adquirido tal amplitud que si un judío decía ley, podía estar incluyendo no solo los libros de Moisés, sino la totalidad del Antiguo Testamento. Otros nombres. Allí tienen una triple designación: la ley, los profetas y los escritos. Fíjense por favor este texto que sí es importante, Lucas capítulo 24. Lucas 24. Quien quiera leer el texto puede hacerlo. Muchas gracias. Noten esa triple designación, la repasamos. Dice allí la ley, los profetas y los salmos. En otros momentos la palabra salmos es cambiada, reemplazada por la designación escritos. Jesús les está diciendo a estos discípulos básicamente esto: era necesario que se cumpla de mí todo lo que dice en el Antiguo Testamento, porque esta triple designación se aplicaba a todo el Antiguo Testamento: la ley,
los profetas y los escritos, o en ocasiones la palabra escritos era reemplazada por el libro más importante que componía esta colección, que era el libro de los Salmos. En breve vamos a expandir esto. También la Biblia se llama a sí misma de este modo, en forma singular la escritura y en forma plural las escrituras. Y ustedes han de traer a la mente con facilidad, por ejemplo, algún asunto de debate en tiempos de Jesús. Los opositores del Señor interrogándole, haciéndole preguntas algo capciosas para atraparlo. Y Jesús respondiendo, la escritura dice. Cuando la palabra es singular, la escritura generalmente alude a una porción. Cuando se usa el plural, las escrituras, se habla del conjunto. Bueno, hay otras designaciones más. Ustedes han dicho palabra de Dios, sagradas escrituras, señalando que son libros santos, y podríamos agregar muchas más, pero quiero ir a esta con la que comenzamos, la palabra Biblia. Miren, vamos a detenernos aquí. Biblia. ¿Por qué este libro que tanto valoramos se llama Biblia? Y la historia es interesante. La palabra en el castellano, Biblia, viene desde el griego por el latín hacia nuestra lengua. Acompáñenme a Job capítulo 8. Job 8. Versículo 11. Algún lector o lectora que quiera leer fuerte el texto lo puede hacer. Job capítulo 8, versículo 11. Si alguien tuviese, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente y quisiera leer, adelante. Job 8:11. Muchas gracias, hermano. Allí dice las cañas de papiro y la Reina Valera dice los juncos. Muy bien. La palabra juncos alude a esas plantas que eran comunes en las orillas del Nilo en Egipto. Esas cañas largas, como las que ustedes ven ahí, que otra vez crecían principalmente en las orillas del Nilo en Egipto. ¿Dónde se crió Moisés? En Egipto. Ahora, vamos pensando juntos. Esos juncos también se llamaban papiros. De hecho, la palabra papiro, con toda probabilidad, la lengua griega la adopta desde un término egipcio muy antiguo. La palabra griega papiro viene con toda probabilidad desde una palabra egipcia muy antigua, papiros, que significaba flor del rey. Egipto, teniendo estas cañas, estos juncos, aprendió el arte de desarrollar o producir una materia prima sobre la cual escribir. Y esa materia prima para escribir, ese material de escritura, era obtenida de estos tallos que crecían en las orillas del Nilo, que se llamaban o se llaman juncos. Luego, estas cañas eran tomadas y se sacaba la parte interna, ¿no?, en pequeñas láminas que
luego se cruzaban y se sometían a presión. Esa presión más el efecto del sol dejaba como resultado un material que era realmente útil para escribir. La palabra papiro luego, o más bien los escritos en papiro, recibieron el nombre de, adivinen qué, está allí, biblos. Y desde toda esa historia que tiene que ver con el material sobre el que se escribía, es que en el tiempo la escritura que dominantemente se escribió sobre papiros, luego llegó a llamarse Biblia. Biblia es la forma plural, que significaría en realidad libros, y en sí hace total sentido a la escritura, porque aunque es una, hablamos del Antiguo Testamento y decimos el Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? ¿Y el Nuevo Testamento? Excelente. Miren, Biblia, plural, libros. Cabalmente, la Biblia, aunque es una, a su vez es una colección de una serie de libros. La palabra, dice un académico que se llamó F.F. Bruce, la palabra Biblia la comenzaron a usar los cristianos para designar a sus escritos sagrados a partir del siglo II, probablemente por el año 150 después de Cristo. Y desde esos días hasta nuestra época conocemos a estos escritos sagrados como la Biblia. Y este es el origen de la palabra Biblia. Otra vez, significa libros. Nos viene desde la lengua griega y estaba relacionada con los juncos o los papiros de Egipto. Ahora, pensemos en la escritura de la Biblia, y este dato lo tienen que tener, lo que voy a decir son conocimientos generales, lo tienen que tener casi de memoria. La Biblia, a pesar de su asombrosa unidad, a pesar de su de esta exquisita unidad, la Biblia, para escribirse, tomó un periodo de 1500 años. El Antiguo Testamento se produjo en aproximadamente 1000 años. Luego, cuando se concluyó el Antiguo Testamento, hasta que el Nuevo Testamento comienza a redactarse, transcurren aproximadamente 400 años. Y en términos redondos, el Nuevo Testamento se escribió en no más de 60 años. En su elaboración participaron por lo menos 44 diferentes autores que están distantes unos de otros en cuanto a tiempo por grandes épocas, pero aún la distancia es geográfica. Por ejemplo, entre los autores tenemos a alguien formado en las mejores escuelas de sus días. Allí tenemos a Moisés. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Moisés era poderoso en palabras. Así que Moisés era un hombre con las cualificaciones, con las capacidades y con la idoneidad para consignar, para poner por escrito la ley de Dios. Pero luego el Antiguo Testamento tiene otros escritores que nos sorprenden. Por ejemplo, a ver, ¿quién sabe quién fue el autor cuidador de bueyes? ¿Quién fue un boyero? Bueno, otras profesiones más. ¿Quién fue un pastor? David, excelente. ¿Quién fue un hombre de Estado?
un hombre inmerso en la política. Daniel. Esdras fue un erudito hebreo de raíces sacerdotales. ¿Quiénes más estaban vinculados al sacerdocio? Ezequiel, por ejemplo. Ezequiel. Habían músicos, reyes, otra vez hombres de campo, estadistas, políticos, hombres muy diversos. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y encontramos ¿qué cosa? Pescadores, un rabino. ¿Quién era el rabino? Pablo. Un médico, Lucas. Ahora, ¿saben qué sorprende de la Biblia? Que entre Moisés y Juan, el autor del Apocalipsis, no haya contradicción. A ver, si yo les hago este ejercicio, seguramente se sorprenden. Yo le digo algo en la oreja a David, un chisme, y le digo, contalo y que vaya de oreja en oreja. Yo se lo digo a David, David le cuenta a Francis a la hermana Susi, la hermana Susi a Denise, y va corriendo el chisme. ¿Ustedes creen que lo que yo le diga a David en el oído va a llegar exactamente acá? La verdad es que no. Miren, tomen a 10 expertos en economía, así, de nuestro tiempo, de nuestra ciudad. Tomen a los 10 y pídanles a los 10 que escriban algo sobre economía o la situación, económica del país. ¿Y ustedes creen que esos 10 van a coincidir? Seguramente hemos de encontrar multitud de discrepancias y diferencias. La Biblia, aunque ha sido escrita por 44 hombres de trasfondos totalmente diferentes, de una formación variada, distanciados geográficamente, en cuanto a tiempo, por décadas y centenares de años, con todo, la Biblia tiene una unidad formidable. Alguien dijo, bueno, no alguien, sino creo que fue el fundador del seminario de las Schaeffer. Schaeffer dijo algo así, a ver si lo puedo reproducir. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si quisiese. A ver, pensémoslo. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si quisiese. La verdad que el hombre, supongo yo, no le daría ganas de escribir un libro como la Biblia, porque ¿quién se autocondena y se deja sin posibilidades de salvarse dependiendo de un Salvador que en gracia tiene que salvarlo porque el hombre es impotente? ¿El hombre querría escribir algo de esa naturaleza? Seguramente no. Seguramente no. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si quisiese. Pero además, la Biblia no es el libro del hombre, la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese. En último término, la Biblia resulta formidable. Formidable. ¿Cómo se escribió la Biblia? Bueno, el asunto es asombroso porque nosotros hoy tenemos la Biblia de este modo, pero debemos recordar que la escritura en sus principios fue pues muy diferente. Por donde Moisés anduvo, el Sinaí, es donde se han encontrado los primeros vestigios de la escritura. Los egipcios tenían una forma de escritura, todos saben cuál es, ¿recuerdan? Tenían la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica. Este tipo de escritura, a ver, les tiro ahí un tecnicismo, era generalmente una escritura ideográfica. Se llama pictografía. La pictografía tomaba un concepto, una idea, y la ponía en un símbolo. Por ejemplo, una casa. Entonces había un símbolo para una casa. Un buey, un símbolo para un buey.
una idea expresada en un dibujo, en un signo, ¿no? ¿Se imaginan cuántos dibujos o signos necesitaban estas personas para comunicarse de manera escrita? ¡Terrible! Entonces a algún súper brillante se le ocurrió otra forma de escritura, la escritura alfabética, que no consiste en reproducir ideas, es decir, que un dibujo hable de una idea, sino que un dibujo, un signo, ¿no?, un trazo, señale un sonido. Y ese es nuestro alfabeto. Con esto, con este descubrimiento, con esto de la escritura alfabética, se redujo la cantidad de dibujos y de trazos a una expresión que entonces era manejable. Y a partir de allí, los hombres han dejado pues por escrito una serie de cosas que testifican, la manera en la que el hombre iba progresando. ¿En qué se escribió? Por ejemplo, se escribió sobre arcilla. El barro, sobre este barro se dejaban marcas y eran cosidas. Hay descubrimientos importantes sobre tablillas de arcilla que hablan de culturas del tiempo de la Biblia. Se escribía sobre piedra, de hecho, tal vez la piedra fue uno de los primeros recursos o materiales para escritura. Recordarán ustedes cómo es que Dios le dio a Moisés la ley. ¿Cómo se la dio? Escrita en piedra, escrita en piedra. Con todo, aunque Moisés recibió la ley en piedra, ¿no?, seguramente en el lapso de su peregrinaje por el desierto tuvo que escribir el resto de la revelación, conocida como el Pentateuco, en un material más manejable, papiros. Había sido entrenado en Egipto, había aprendido a escribir, así que tuvo que haber escrito en algo, luego lo menciono, ahora solo lo introduzco, en algo que fue seguramente el paleohebreo. Luego expandimos las ideas. Se escribían sobre sobre otros materiales, además metales, metales que eran grabados. Las maderas, habían unas, sobre todo los griegos y los romanos, usaban ciertas tablas, y sobre ellas, esas tablas de madera, sobre ellas ponían cera y entonces escribían. Llamaban a esto, en una palabra latina, álbum. Y miren lo que les voy a decir. Los romanos, cuando juntaban estas tablillas, las unían y hacían una especie de hojas, le llamaron a eso un códice. Recuerden esta palabra, la vamos a repasar luego, códice, porque es importante. Por ahora estamos dándole una idea cómo era el asunto este de la escritura. Y además de todo esto que ya he mencionado, bueno, estaban los papiros, los rollos de papiro y las pieles de animales que se llamaban pergaminos. Sobre la historia del papiro y el pergamino hay una cuestión histórica, una anécdota que no sé si será cierta, se la ha cuestionado, pero se las cuento. Se dice que el rey de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, entró en una competencia con el rey de Egipto, que tenía la mayor biblioteca de aquellos días en Alejandría. Y el rey de Pérgamo quiso competir y tener también una biblioteca grandísima, pero entonces el rey de Egipto dijo, para que no me gane, voy a cortarle el suministro de los papiros. Entonces el rey de Pérgamo dijo, no me puede ganar, tengo que encontrar otro material para escribir, y comenzó, dice la historia, comenzó a usar pieles de animales para escribir, y ya que allí se dio esa práctica, era Pérgamo, llamaron al material ese pergaminos. Bueno, es una historia interesante, pero hay una cuestión histórica. Hay consenso en que las pieles de animales eran un material usado con anterioridad a este suceso. Tal vez el rey de Pérgamo
industrializó el asunto, le dio más empuje, pero de todas formas, allí están estos materiales. De entre todos estos, escuchen, el pergamino, es decir, las pieles de animales y el papiro eran los más accesibles y la forma de los escritos generalmente eran las de rollos. Ahora, el material más duradero era el pergamino, pero era extremadamente caro. Alguien un día hizo un cómputo y dijo que para tener una copia del Nuevo Testamento en pergaminos se necesitaban tener más de 50 pieles de animales. Ahora, cuando uno piensa en la gente del mundo bíblico, gente pobre, pastores, gente que se dedicaban a la siembra, a ver, ¿ustedes creen que todos podían acceder a matar 50 de sus animalitos para tener los rollos de la Biblia? La verdad que esta cuestión era difícil, era algo a lo que solo algunos podían acceder. Pero con todo, estos son los materiales sobre los que se escribía. Además, al momento de estampar los escritos sobre ya sea la madera, ya sea el papiro, las pieles, se usaban, por ejemplo, cinceles de hierro, se usaban plumas de caña con punta, y la tinta era extremadamente sencilla, Generalmente se usaba carbón, agua y goma, y con materiales tan sencillos como estos, aquellas personas escribían. Y ahora sí, vamos a esto que les decía. Las escrituras tenían en sus orígenes la forma de rollos, la forma de rollos. Un rollo de pergamino generalmente oscilaba entre los 9 o 10 metros. Acá hay un asunto interesante. ¿Por qué Lucas escribió, o más bien, por qué los escritos de Lucas están divididos, vamos a decir, en 2 tomos? ¿No? Lucas escribió el Evangelio según Lucas y luego el libro de los Hechos. ¿Y por qué los tenemos así divididos? Si ustedes agarran el final de Lucas y el principio de Hechos, han de encontrar la continuidad. Uno dice, si son libros que deberían fluir en una unidad, ¿por qué están separados? ¿Y saben cuál es la respuesta? Sencillamente el material sobre el que se escribió. Lucas tuvo que haber escrito el Evangelio según Lucas, y bueno, pues no le entraba Hechos en el rollo. Cabalmente se ha dicho que el Evangelio de Lucas ocuparía el equivalente a un rollo de 10 o 9 metros, que era lo que solía tener un rollo de papiro. Cuando la gente iba leyendo estos rollos, iba con una mano desenrollando y con la otra enrollando lo leído, pero era todo un trajín usar estas cosas. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, vaya al culto y lleve los rollos. Sin duda tuvo que haber sido todo un trajín. Entonces, escuchen, probablemente, como una de las contribuciones importantes del cristianismo, se comenzó a usar otra forma para guardar los escritos sagrados. Les dije que los romanos ponían las tablillas unas a otras y las daban vuelta y llamaban a eso códice. Luego, los cristianos comenzaron a tomar las hojas escritas y las unieron en una forma tal que había un lomo, las hojas cosidas, y el equivalente fue o es la forma actual de nuestros libros. Esta se llama la forma del códice. David, espero que no me apedres por lo que voy a decir. Pero como no hay piedras, lo digo tranquilo. ¿Saben que una vez estuve con unos hermanos en una iglesia y hubo un dilema generacional? Porque los hermanos mayores les decían a los jóvenes, ineludiblemente deben usar la Biblia. ¿Qué es eso de traer una tablet o traer un celular? Y los jóvenes decían, no, pero es que...
y ahí el debate de ida y vuelta, ¿no? No, es una cuestión de respeto. A ver, si tendremos que atenernos a cómo se hacían las cosas en sus orígenes, tendríamos que traer rollos, ¿no? Tendríamos que cargar rollos. La verdad es que mientras se conserve la reverencia para con la palabra de Dios, probablemente su portabilidad sea una cosa en la que los mayores debemos sencillamente adaptar, ¿no? Adaptar. Pero bueno, esta fue la forma, y entonces allí tenemos el impacto del códice, que entre paréntesis luego fue fundamental cuando Gutenberg en Alemania inventa la imprenta y se comienzan a producir los libros. Así que he ahí la forma de la Biblia en sus orígenes. Debo avanzar y correr. Los idiomas de la Biblia. Este es un asunto realmente importante. Usted debe recordar que lo que tenemos es una traducción y las traducciones reciben el nombre de versiones. Por eso hablamos de la versión Reina Valera, la versión Nueva Traducción Viviente, la versión de las Américas, etc. La lengua del Antiguo Testamento fue la lengua hebrea. Esta lengua pertenece a un grupo de familias que se conoce, a una familia lingüística que se conoce como la familia semita. A ver, en la tierra de Canaán estaban asentados muchos pueblos cuando Abraham llega, esperando el cumplimiento de la promesa divina. Pregunta: ¿qué lengua habló Abraham? ¿Venía de dónde? ¿De dónde era oriundo? Ur de los Caldeos. ¿Cuál habrá sido su lengua? Tuvo que haber sido el arameo. Ahora, él viaja y llega a Canaán. En la Biblia, cuando se habla del idioma o la lengua de ese territorio, generalmente se habla de la lengua de Canaán, no tanto hebreo, sino la lengua de Canaán. Con toda probabilidad, lo que tuvo que suceder es que a partir de Abraham y su familia, se produce en el seno familiar una asimilación de la lengua cananea, que luego toma su propia identidad dentro de la familia descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Esta tuvo que haber sido una fase primera de la lengua hebrea, y seguramente fue la que heredó Moisés. A ver, ahora entramos en un asunto. Moisés vive ¿a cuánto tiempo después del final de la historia del Génesis? Vamos a pensar en Biblia y Biblia. A ver, ¿cómo termina el Génesis? Comencemos por ahí. ¿Cómo termina el Génesis? ¿Quién me lo recuerda? Con la historia de un superhéroe. Ese es fantástico. Es un héroe así de verdad. Esos que... con la vida de José. Y José y su familia al final del Génesis están viviendo ¿dónde? En Egipto. Ok. Acá. Tuvieron que pasar aproximadamente 300 años entre el final del Génesis y la aparición de Moisés. 300 años. Así que Moisés escribió una historia que él no la había vivido. ¿De dónde sacó toda la información? ¿Qué suponen? ¿Qué? Bien, bueno, hay una de las fuentes, se llama la tradición oral. La tradición oral fue aquel factor que tenía que ver con la comunicación de las historias familiares que pasaban de generación en generación. Ahora no se hace, pero ¿saben que antes los abuelitos hacían algo con los nietos que era fantástico? ¿Qué cosa?
Nos contaban las historias familiares. Los que recuerdan aquello, ahí se sentaban los abuelitos y comenzaban a contar cómo habían vivido, qué habían hecho, cómo se habían conocido. Y uno crecía con las historias de los abuelos y se las contaba a los hijos. Bueno, hoy esta práctica ha quedado en desuso, ¿no? Pero ese factor de la tradición oral tuvo que haber sido fundamental. Inclusive, escuchen, si ustedes leen el Génesis, hay listas de los descendientes familiares. Probablemente varias familias guardaron cierta forma de documentos que llevaban el registro familiar. Moisés aparece, recoge esa información, tiene la tradición oral y entonces escribe, compone el Génesis. Pero hay algo más. Evidentemente hay cosas que ni siquiera Adán conocía. A ver, ¿en qué día fue creado Adán? Sexto. ¿Cómo Adán supo lo que había ocurrido del día 1 al 5? Dios se lo tuvo que revelar. Adán se lo tuvo que contar a sus descendientes. Y ese factor de revelación seguramente se dio con Moisés al momento de escribir esta historia en la que él no había participado. Y luego va por el desierto, llevando a ese pueblo. Y entonces en ese periodo Moisés además escribe los otros libros que forman parte del Pentateuco. ¿Cómo habrá escrito? ¿Cómo habrán sido los trazos de los 10 mandamientos que Dios estampó en esas tablas? Ustedes ven hoy día los gráficos. Si ustedes entran en el celular y ponen imagen de las tablas de la ley, van a encontrar ahí las piedritas cortaditas. Y saben, esto es algo medio gracioso, van a encontrar allí escrito en hebreo los mandamientos, pero es el hebreo moderno. ¿No? Es el hebreo moderno. Tuvo que haber sido otro tipo de escritura. A ver, ¿saben que la actividad literaria de Moisés, o la orden de escribir para Moisés, aparece por primera vez en Éxodo 17? Dios le dice, escribe esto en un libro. Y luego, por ejemplo, leen Éxodo 20 y Éxodo 31 y han de encontrar que Moisés escribió el libro del pacto. Así que Moisés escribe. Pero luego llega una época donde la lengua hebrea alcanza un punto como idioma importante. Ese periodo fue la época de los reyes, o mejor, la época de la monarquía. ¿Recuerdan que el primer rey de Israel fue Saúl? El segundo, y luego le siguió. Ahora, miren los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué escribió David? Salmos, la mayor parte de los salmos. Excelente. ¿Qué escribió Salomón? Ahí tienen mucho. A ver. Cantar los cantares. Proverbios. Tal vez el libro de Job se escribió por esa época. Tal vez. Esto lo podemos charlar luego. Pero tal vez se escribió por esa época. Además, en esa época se levantan los profetas. Y los profetas ponen por escrito su profecía. Y miren, en el tiempo de los reyes se da la época dorada de la literatura hebrea, que no tuvo que haber sido el paleohebreo, sino más bien un hebreo ya mucho más estilizado, una lengua que se ha desarrollado, con una identidad totalmente propia. Ahora, el hebreo tiene unas características que son realmente interesantes. No se escribe como escribimos en castellano. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. El hebreo se escribe
de derecha hacia la izquierda. Primer asunto difícil. El hebreo en sus orígenes no tenía signos vocálicos. Eran solamente 22 consonantes. Luego, los masoretas idearon un sistema de puntitos que es dificilísimo seguirlo. Es un reto para las neuronas. Y fijaron el sistema vocálico por escrito. El hebreo era por mentalidad de una persona muy concreta. Ahí hay un ejemplo. El Salmo 23 en hebreo, ¿cuántas palabras contiene? Allí lo tiene. ¿Cuántas? Pregunta, ¿quién ha contado cuántas palabras tiene el Salmo 23 en castellano? A ver, el Salmo 23 en castellano tiene 103 palabras. Miren, nosotros necesitamos 103 palabras, el hebreo lo hace con la mitad. Esta es la lengua hebrea. La lengua hebrea entra en desuso para el pueblo de Israel cuando ellos son llevados al cautiverio. Esto lo registra el libro de Daniel, el libro de Ezequiel. Son llevados al cautiverio y para aquel punto la lengua hebrea o la lengua del pueblo es cambiada y entonces el pueblo comienza a hablar una lengua que es de la misma familia del hebreo, la lengua aramea. Y por el periodo siguiente, el pueblo de Israel habla su lengua o tiene por su lengua el arameo. De hecho, cuando en el Nuevo Testamento se dice lengua de los hebreos, pregunta, ¿se refiere al hebreo o al arameo? Al arameo, porque fue la lengua que en aquel momento, siglo I, se hablaba. Luego, bueno, ya les he dado una idea del arameo. El arameo aparece en ciertas porciones de la Biblia. Ahí hay un versículo en Génesis 31:47, secciones más amplias en el libro de Esdras. Jeremías tiene un versículo y luego el libro de Daniel, otra de las secciones más importantes en arameo. Y finalmente la lengua griega, que es la lengua del Nuevo Testamento, una forma de griego que fue la forma común de hablar del pueblo. El griego tuvo muchos dialectos, algunas formas de griego eran muy refinadas, sin embargo, la mezcla cultural que resultó de las conquistas de Alejandro Magno produjo una forma de griego más flexible, una forma de griego que era la que de ordinario, de común se usaba cuando alguien iba a comprar en el mercado, cuando tenía una charla en la calle. Esa forma de griego es la forma del griego del Nuevo Testamento que se conoce, escuchen, como griego koiné o griego común. Así que ahí tienen una muestra de cómo es el hebreo. Ese es el texto de Génesis 1 al 3. En este caso hay que leerlo de allá para acá. Esos puntitos que ven, esos signos que ven entre las consonantes, son las vocales que se abreviaron. Que se agregaron. Esta es una muestra de la lengua griega. Y tienen el texto de Juan 3:16. En estas lenguas es que se escribió la Biblia. Ahora, vamos a procurar avanzar en esto. La Biblia tiene algunas divisiones y la más importante probablemente es estas divisiones mayores que consisten en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué testamento? ¿Qué le trae a la mente, amado hermano, cuando usted piensa en esa palabra testamento? A ver, ¿quién me ayuda? Legado. ¿A qué aquí? ¿No es cierto que testamento nos hace pensar en qué? En la última voluntad y en herencia, ¿no es cierto? En la herencia, la última voluntad. Sin duda, la palabra castellana tiene, entre otras cosas, esa noción, la última voluntad. Pero la palabra testamento
como es usada en la Biblia, tiene estas ideas. Observe esto que está escrito allí. La palabra hebrea, beri, tiene fundamentalmente la noción, el sentido de un pacto, una alianza, un acuerdo. El vocablo griego, diatheke, también significa pacto. Así que cuando hablamos de antiguo pacto, o más bien Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son estas ideas hebreas, ¿ah?, fundamentalmente, que también son expresadas por la palabra griega, las que debemos recordar. No es el Antiguo Testamento en el sentido de que es la voluntad de alguien, de la última voluntad de alguien que se murió, no. La idea es que es el antiguo pacto, la antigua alianza, el antiguo acuerdo. Dios hizo pactos con Israel. Y al hacer estos pactos, al establecer estos pactos, Dios entró en un vínculo de relación con aquel pueblo. Por ejemplo, la entrega de la ley tuvo el carácter de un pacto. Un pacto en el que Dios le dijo a su pueblo: ustedes me obedecen y luego yo voy a bendecirles. Y el pueblo de Israel violó ese pacto y vinieron las consecuencias. Dios hizo un pacto con David y le dijo: de tu descendencia uno se va a sentar por siempre sobre el trono de Israel. Y Dios hizo un pacto con David. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: te daré esta tierra como posesión, te daré una descendencia que será incontable y numerosa, te daré un gran nombre, naciones saldrán de ti. Dios hizo un pacto con Abraham. Todos estos pactos, todos estos acuerdos en los que Dios entra con el pueblo, es la idea dominante de este término, testamento. Y claro, tenemos a Jesús en la celebración de la última cena pascual que comió. Y recuerdan ustedes que Él tomó aquella copa y ¿qué dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto, del nuevo, digámoslo así si quieren, del Nuevo Testamento, ¿no? Y ya Pablo, escribiendo a los Corintios, les dijo que el pueblo de Israel, cuando lee el antiguo pacto, tiene el entendimiento embotado. Así que en una época tan temprana como en los escritos de Pablo, se comenzó a referir al Antiguo Testamento como el antiguo pacto, y al nuevo en esos términos de un pacto nuevo. Las dos divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias tenemos ¿cuántos libros? 39. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decir los 39 libros. ¿Se animan? ¿Se animan? Yo sé que se animan. Ayer ganó Bolivia, entonces tienen que estar animados.
siempre que ustedes tomen un curso introductorio, van a aprender esto que es útil. El Antiguo Testamento puede dividirse en la ley, los 5 primeros libros, los libros históricos de Josué a Esther, los poéticos de Job a Cantares, y luego los libros proféticos que se subdividen a su vez en profetas mayores y menores. ¿Ok? Ahora, conmigo, esto es interesante. ¿Saben que esta división, esta forma de ver el Antiguo Testamento resulta de la distribución de Jerónimo, San Jerónimo, finales del siglo IV, principios del siglo IV, San Jerónimo, y su famosa Vulgata Latina? En la Vulgata Latina, Jerónimo ordenó los libros del Antiguo Testamento de este modo y nosotros le hemos heredado. Entonces hablamos del Antiguo Testamento y decimos, tenemos la ley, los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Pero la Biblia hebrea no está ordenada de ese modo. La Biblia hebrea aparece de esta manera. Tenemos la misma cantidad de libros. Es decir, la Biblia hebrea y la Biblia protestante, la Biblia que usamos los evangélicos, tiene cabalmente la misma cantidad de libros. ¿Y por qué dije la Biblia protestante o de los evangélicos? Porque la católica tiene libros agregados que son los libros apócrifos, tema para otro curso. Miren, un hebreo llama o designa a su Biblia, que es el Antiguo Testamento, como el Tanakh. Y toma esta palabra de las iniciales de las 3 divisiones. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a los discípulos que las escrituras hablaban de él? Pero él no dijo escrituras, dijo la ley, los profetas y los... Miren que desde el tiempo de Jesús esta división ya era usada. Y Jesús nos dijo cuál era la Biblia. Es este su contenido. La ley, los 5 libros que hemos visto, pero luego están los libros de los profetas. En la Biblia hebrea no hay división entre primero y segundo de Samuel o primero y segundo de Reyes. Y luego los profetas, que nosotros les llamamos menores, corresponden a un solo libro que se llama los 12. Es la misma cantidad de libros, el mismo contenido, solo que una distribución diferente. Luego, por ejemplo, observen que en la sección de los escritos aparecen como un libro Esdras y Nehemías y los libros de las crónicas. Cuando ustedes miran el contenido de la Biblia hebrea, y otra vez, lo equiparan con la Biblia protestante, el Antiguo Testamento hebreo y nuestras Biblias tienen cabalmente el mismo contenido. Ahora, esto es lo que sí quiero hacer y les voy a pedir que me sigan. ¿Usted ha leído el Antiguo Testamento y se ha sentido perdido? La verdad, sí, ¿no? ¿Cómo cuesta? Uno dice, voy a leer el Antiguo Testamento, voy a leer este año la Biblia. Arranca bien en Génesis, la historia fabulosa. Llega al Éxodo, también la cosa está muy linda, pero llega al Levítico, ¿no? Y ya uno queda medio mareado y perdido. Y uno avanza y a veces es difícil entender todo lo que el Antiguo Testamento cuenta o presenta. Los libros del Antiguo Testamento, como están en nuestras Biblias, no aparecen en orden cronológico. ¿Qué es lo que quiero decir? Miren, a ver, voy a volver para atrás, ¿sí? Miren, ¿dónde está Job? No es que Job ocurrió después de los eventos de Esther. No. Hay una disposición, una ubicación diferente, pero nuestro orden no responde a una línea de tiempo cronológica. Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a narrar el Antiguo Testamento y vamos a tomar los libros para ubicarlos en una línea cronológica. ¿Ok? Yo espero que esto les dé una luz clara la próxima vez que empiecen el Antiguo Testamento. Vamos a hacerlo, a ver, vamos juntitos. Ahí tienen. Miren este cuadro.
Hay una sección intermedia que es los recuadros más grandes, y escuchen. Los 11 libros que aparecen allí constituyen la columna vertebral del Antiguo Testamento. Estos se ubican cronológicamente. Y en el decurso de la historia esa van tomando lugar los otros libros. ¿Cuáles son esos 11 libros? El Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, Esdras y Nehemías. 11. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a repasar los 11? Génesis. A ver. No, los 11. A ver, vamos a hacerlo mirando. Capaz que es muy abrupto. Vamos a repasarlos. Primer libro. Segundo. Luego. Ahora, noten algo. En el tiempo del Génesis tuvo que ocurrir la historia de Job. De hecho, la historia de Job tuvo que darse tal vez, por los días de Jacob. Miren que en Job no se habla de sacerdocio y se cuenta la riqueza de Job por el ganado que tiene. Esas condiciones señalan una época bien temprana, probablemente la época de los patriarcas. La historia de Job tuvo que ocurrir ahí. Otra cosa, otro tema, harina de otro costal, es cuando se escribió. Probablemente se escribió en la época de los reyes, pero es probable. Sin embargo, el suceso, la historia, miren, tiempo del Génesis, patriarca. Luego, el Éxodo se da, el pueblo va rumbo a la tierra prometida, fracasa, y ese es el periodo en el que Moisés pone por escrito las leyes del Levítico. Luego, el libro de Números y el de Deuteronomio corresponden a un mismo momento histórico. Este pueblo que ha peregrinado por el desierto y que a lo largo de esos años, ¿recuerdan cuántos de peregrinaje? 40. Muere toda una generación y se levanta una nueva. Esa nueva debe ser enseñada e instruida en la ley que sus padres recibieron y preparados para entrar a la tierra prometida. El libro de Números y Deuteronomio nos narran esta época de la historia. Luego viene Josué. Y el libro de Josué es el libro de la conquista, porque Josué, que reemplaza a Moisés, va a introducir a esa nueva generación para conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero Josué muere y entonces no hay más un solo líder destacado que reúna y congregue a todo el pueblo. El pueblo ha recibido sus tierras, pero el libro de Jueces presenta ¿cómo lo digo? Un fenómeno cíclico. Ese pueblo se aparta de Dios, le llega la opresión, clama a Dios y Dios les envía un libertador. Viven bien mientras el libertador está allí, el libertador muere, otra vez se aparta de Dios, viene la opresión, claman por liberación, Dios levanta un libertador, están bien, el libertador se muere y así tenemos un ciclo reiterado, un círculo vicioso. Todo eso es lo que nos presenta el libro de los Jueces. Los jueces no eran tanto hombres que gobernaban a todo Israel, eran hombres que Dios levantaba y libertaban ciertas zonas, fundamentalmente de la opresión de los pueblos no conquistados, de los pueblos vecinos. Ahora bien, los jueces son muchos. El último de los jueces es Samuel, el profeta. Y un día Samuel está viejito y viene el pueblo y le dice, ¿qué cosa, Samuel? ¿Qué quiere ese pueblo? Quiere un rey.
Y entonces tuvieron su primer rey, que se llamó Saúl. Y con Saúl se abre la época de la monarquía. Saúl fracasa y Dios pone como rey a un hombre conforme a su corazón, el gran rey David. A David le sigue su hijo en el trono. Esas historias de gracia de Dios, ¿no? Es el hijo que tuvo con la mujer de Urías. Y en esas historias tan asombrosas de gracia de Dios en las que Él transforma una historia, aparece Salomón. Durante estos 3 reyes, el pueblo está unido bajo un mismo gobierno. Pero a partir de la muerte de Salomón, ese pueblo se divide. El reino está dividido entre el norte y el sur. Y hay una dinastía en el norte y la dinastía davídica en el sur. Esa historia es la que avanza en el libro de Segundo de Samuel y los libros de los reyes. Para aquel mismo tiempo, cuando el reino se ha dividido, de hecho, ya en un tiempo previo, Dios envía profetas para comunicar su mensaje, su voluntad a su pueblo. Hubieron profetas escritores y profetas no escritores. A ver, ¿quién me dice el nombre de algún profeta no escritor? ¿Quién le dijo a David de su pecado? ¿Cómo se llamó ese profeta? Natán, y Natán no escribió. ¿Qué otro profeta no escritor así bien conocido, famosísimo? No, Ezequiel escribió Ezequiel. Uno relacionado con la lluvia, lo necesitamos ahora. Y su discípulo, Elías, y luego su Eliseo. No fueron profetas escritores, ¿no? Y hay otros más, ahora hemos mencionado solo algunos, pero observen entonces que mientras se desarrolla la época de la monarquía, encontramos a los profetas Amós y Oseas, en el sur Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc, Jeremías, y en paralelo, allí abajo, bueno, en el tiempo de jueces ocurrió la historia de Ruth y ese libro ocupa su lugar allí. Luego, al final de Primero de Samuel, por todo Segundo de Samuel y los libros de los reyes, se desarrolla la historia de las crónicas. Abajo aparecen los reyes Saúl, David y Salomón, y es el periodo en el que se escriben, escuchen, los salmos, proverbios, eclesiastés y cantares. Terminando Segundo de Crónicas y Segundo de Reyes, el pueblo ha sido llevado al cautiverio. Y en ese periodo de 70 años en el exilio están estos profetas del cautiverio, Daniel y Ezequiel. Y finalmente, Esdras es el hombre delegado en el tiempo de los reyes persas para volver a la tierra de Canaán, y en ese periodo de tiempo encontramos los libros de Esther y a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que acompañan el ministerio tanto de Esdras como de Nehemías. Y allí concluye la historia del Antiguo Testamento en espera. Escuchen, pasado el ministerio de Ageo, Zacarías y Malaquías, se acaba la voz profética. Habría de esperarse 400 años para que una nueva voz profética trajese la palabra de Dios. Y entonces entran en el escenario 2 personajes. Uno que cabalmente dijo, yo soy la voz. El profeta más grande nacido de mujer. Y aparece luego la insigne persona, la más grande persona, el más grande hombre que ha vivido en esta tierra, a quien Juan presentó de este modo: en el principio era la palabra. Apareció la voz,
y en el mundo estaba la palabra. Así que esta es la historia del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Les doy un pequeño dato más. Si ustedes quieren una división del Antiguo Testamento, es una muy dispareja, pero el Antiguo Testamento se divide de este modo. Génesis 1 al 11, primera división, Génesis 12 hasta Malaquías, segunda división. Los primeros 11 capítulos, Moisés los escribe para decirle al pueblo de Israel que el Dios que creó todo es su Dios, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y va a decir Moisés que ese Dios creador de todo es a su vez el Dios que ellos adoran y es el Dios que le había prometido a Abraham no solamente ser una nación, sino también una tierra. Esos 11 capítulos son la época primera donde no hay nación de Israel. Es a partir de Abraham, Génesis 12, que viene este periodo formativo. Ese periodo formativo concluye cuando Moisés saca a ese grupo de esclavos, los lleva por un desierto y entonces ese grupo de esclavos se constituye en una nación. Es interesante, yo recuerdo siempre a un amigo con el que hablábamos de esto. ¿Saben hoy en términos así de políticos y naciones cómo se constituye un Estado? Se necesita territorio, se necesita pueblo, se necesita una constitución para gobernarse. Miren, estaba el pueblo, ese grupo de esclavos, iban rumbo a la tierra, territorio, y de camino Dios les dio ¿qué cosa? La constitución política, digamos así, de Israel, la ley de Dios. Y Dios constituyó a ese pueblo en una nación. Y a partir de allí el énfasis recae sobre la historia de esa nación. Y cómo esa nación habría de ser el canal, el medio, para que viniese al mundo, el más grande de los hombres, a cambiarle el fracaso de la humanidad en derrota. Jesús. Y entonces así llegamos al Nuevo Testamento, que en comparación tiene una historia algo distinta, porque el Nuevo Testamento se escribe en un periodo de 60 años. 3 registros son los primeros sobre la vida de Jesús: Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan se escribió casi al final del siglo I. Estos 3, se piensa, tienen bastante interdependencia. Y Lucas, que escribe el Evangelio según Lucas, además escribe luego la manera en la que la iglesia logra cumplir el mandato del Señor. Les dijo, vayan por todos los lugares, y el libro de los Hechos dice, lo hicieron. Allí están, en el libro de los Hechos, encontramos el inicio de tantas iglesias, fruto del ministerio de Pablo. Y luego obviamente las cartas, la correspondencia que Pablo mantuvo con estos creyentes. Tenemos las epístolas de Pablo, las epístolas generales, y cerrando ese periodo en el siglo I, Juan, que ya es un anciano, recibe la visión de la consumación de los tiempos en el Apocalipsis. Y con ello Dios ha dejado su revelación de manera plena, de manera total. Otra historia más hermosa que esta, imposible de contarse. Otro libro con semejante singularidad no existe. Es la Biblia, es su palabra, es lo que Dios quiso decirnos. Y es un mensaje siempre dulce. Esta es una mirada global a la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, sí, adelante. Gracias. Una
¿Alguien sabe qué es una dispensación? Me ayudan dándome algunas ideas y juntos elaboramos una definición. ¿Qué es una dispensación? Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Una dispensación, como un anexo. Ya, bien, gracias, excelente. Voy a darles una definición sencilla. Las dispensaciones son los diferentes modos o las diferentes maneras en las cuales Dios ha tratado con la humanidad a lo largo de la historia. ¿Okay? ¿Qué es una dispensación? Son las diferentes maneras en las que Dios ha tratado con el hombre. Dios no trató con Adán y Eva en los mismos términos que trató con Noé o con Abraham. No. Hay elementos distinguibles en la revelación de Dios en cuanto al trato con la humanidad, con los hombres. Estos diferentes modos, estas diferentes maneras de relacionarse que Dios ha tenido con la humanidad se conocen como dispensaciones. Dios se revela a Adán y le dice: Adán, debes conducirte de este modo, pero el hombre fracasa y concluye una dispensación y se abre otra. Y Dios instruye al hombre sobre cómo moverse. Lo han de hacer por los dictámenes de la conciencia. Pero llegamos al capítulo 6 del Génesis y el hombre ha hecho todo menos lo bueno. Se ha corrompido en extremos, su maldad es terrible y entonces el hombre fracasa y Dios introduce nuevos elementos en su gobierno de la humanidad. Y otra vez el hombre fracasa. Dios le dice a la humanidad, luego del diluvio: dispérsense. Estos señores se reúnen y dicen: vamos a hacer una torre para tener un gran nombre. Eso era orgullo en sumo grado. Y Dios los dispersa, se cierra una dispensación y entonces Dios dice a Abraham: contigo vamos a hacer esto, y se abre una nueva dispensación. ¿Ven? Noten que hay diferentes modos en los que Dios ha tratado con la humanidad. Otra vez, estos tratos de Dios, estos diferentes modos, recibe el nombre de dispensaciones. Esta es una definición más teológica, o es estrictamente teológica, sobre dispensación. La palabra sí tiene el sentido de administración, una oikonomía, una administración, pero en términos sencillos recuerden eso. Ahora bien, la teología dispensacional, es decir, entender la Biblia de este modo, tiene consecuencias sobre ciertos cuerpos de doctrina. Por ejemplo, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los eventos futuros. Son las doctrinas que reciben fundamentalmente el impacto de la comprensión dispensacional de la Escritura. ¿Por qué la escatología? A ver, que probablemente es el cuerpo de doctrina más afectado por la interpretación dispensacional. Porque entendemos que Dios le hizo promesas a Abraham, que hemos dicho son pactos. Y Dios le dijo a Abraham: te daré esta tierra, pero le dijo: te daré esta tierra ¿por cuánto tiempo? Por siempre. Y luego vienen los descendientes y les dice: esta tierra será su herencia perpetua. Y luego aparece David y le dice: siempre va a haber uno de tus descendientes en el trono perpetuamente. Entonces, la teología dispensacional observa estas promesas y llega al Nuevo Testamento y dice: ups, estas promesas hoy no están en cumplimiento. Todavía esperan un cumplimiento
futuro. Y si Dios le prometió eso a Israel, Israel como una entidad étnica debe tener continuidad hasta que Dios cumpla las promesas que les hizo a los patriarcas. Así, Israel es Israel. Pero luego Dios, en el periodo del Nuevo Testamento, venido el Señor, introduce una novedad. Algo que nadie había previsto y anticipado. Dios dijo, luego de una declaración de Pedro, la recordarán todos, Dios le dijo: sobre esta roca edificaré futuro mi iglesia. Y la iglesia es esa, digamos, novedad en el plan de Dios. Que escuchen, la iglesia no es Israel. Israel ha de recibir el cumplimiento de las promesas de Dios, tal cual Dios las anunció o prometió a los patriarcas. La iglesia tiene un propósito distinguible de Israel. No somos una entidad étnica, somos un grupo de diversos pueblos y naciones, salvados por la gracia de Dios, con un destino celestial incomparable, pero somos distinguibles de la nación de Israel, ¿no? Y mantener esto es lo que le da un esquema y una estructura a la doctrina de los eventos futuros, la escatología, que es lo que las asambleas creemos, postulamos, afirmamos. No sé si fui muy escueto, fui muy largo o muy complicado. Sí, sí, sí. Hay algunos elementos del dispensacionalismo que son fundamentales. Uno, el dispensacionalismo interpreta la Biblia literalmente. Nosotros creemos que la iglesia no suplantó a Israel. La mayor revelación sobre Israel en el Nuevo Testamento está en Romanos, ustedes lo van a estudiar. Capítulos 9, 10 y 11. En tan amplia exposición sobre Israel, si la iglesia fuese el nuevo Israel, Pablo tendría que haberlo dicho. Pablo nunca dice que la iglesia sea Israel. Mantener esta distinción es un pilar del dispensacionalismo. Esta distinción resulta de la interpretación literal de la Biblia, otro de los pilares del dispensacionalismo. Y hay uno tercero que es un poquito más amplio, es el propósito de Dios en la historia. Pero estas algunas ideas sobre un tema interesante que siempre es útil tenerlo en mente. Bueno, miren hermanos, sé que esta noche tal vez ha sido demasiada información así tipo balde, ¿no? Tipo balde. Con el atraso ese del camino probablemente hubiese sido hubiese ido más lento, pero hoy cerramos esta noche. Créanme que, bueno, en primera instancia, David, gracias, Francis, gracias por habernos hecho parte de estos días. Lo he disfrutado mucho. Me quedé 50 minutos trancado, pero cuando ya estaba en camino venía con el entusiasmo de, ay, vamos a estudiar con los hermanos juntos. Y me voy con ese entusiasmo. Gracias por el esfuerzo, gracias por el ánimo. Yo espero que este haya sido el puntapié.